Nos ocupamos ahora de una polémica. Nos referimos a la que se planteó tras la publicación del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia con respecto a alguno de los personajes de nuestra historia más reciente. Ángeles Ejido León es catedrática de Historia Contemporánea en la UNED y nos ha propuesto analizar esta cuestión con un invitado muy especial que ella misma nos presenta. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al profesor Julio Aróstegui su presencia hoy aquí. Vamos a hablar de un tema un poco controvertido, la polémica historiográfica sobre la España reciente, y sobre todo nos vamos a centrar en el diccionario de la Real Academia de la Historia, que como sabemos ha despertado bastante polémica. Bueno, Julio Aróstegui no necesita presentación, pero hay que hacerla obligadamente. Es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, es director de la Cátedra Complutense de Memoria Histórica del siglo XX y de la revista Hispania Nova. Es obvio decirlo, un historiador de referencia, con una extensa obra a sus espaldas, pues sobre historia y métodos, sobre el carlismo, sobre la guerra civil, sobre historia y memoria, sobre Largo Caballero, del que ha escrito una biografía definitiva que en breve aparecerá en enero de 2013, con una trayectoria investigadora de peso, lógicamente, a sus espaldas, que sin duda le convierten en una persona idónea para rebatir con autoridad o para comentar con autoridad pues los argumentos, ¿no?, que hoy vamos a tratar. Bueno, bienvenido, profesor Aróstegui. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Bien, vamos a hablar, como decía, con el profesor Aróstegui del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, que contiene, como sabemos, 43.000 biografías de personajes de todas las épocas de la historia de España, que ha costado 6,5 millones de euros y que ha levantado ampollas, sobre todo por algunas entradas dedicadas al siglo XX, en concreto a los periodos más controvertidos del siglo XX, la República, la Guerra Civil, entradas dedicadas a algunos personajes pues como Azaña, como Negrín y sobre todo, naturalmente, Francisco Franco. La entrada de Francisco Franco estaba firmada por Luis Suárez Fernández, que es un historiador medievalista, no especialista en historia contemporánea, que además está ligado a la Fundación Francisco Franco y que además preside la Hermandad del Valle de los Caídos, es decir, es un historiador cuya cercanía con la historiografía oficial franquista pues, es bien conocida. El autor de la polémica entrada presenta a Franco como un gobernante moderado, católico e inteligente. En ningún momento lo califica de dictador y pasa absolutamente por alto por la dura represión que el régimen franquista ejerció pues prácticamente hasta que se extinguió. Si te parece, Julio, vamos a analizar algunas afirmaciones, algunas de las afirmaciones que incluye esta polémica entrada. Por ejemplo, el diccionario dice textualmente que Franco, y cito, pronto se hizo famoso por el frío valor que sobre el campo de batalla, se entiende, desplegaba. Herido en Biut, 28 de junio de 1919, en el parte de guerra se le describe como de incomparable valor, dotes de mando y energía desplegada en el combate. Acciones en Sahuen y Melilla incrementaron su fama de jefe riguroso y eficaz. ¿Qué te parece esta definición de Franco? Bueno, me parece que en principio no miente. Franco fue considerado siempre un militar valeroso. Esto no puede discutirse porque es así. Pero claro, omite lo que algunos críticos militares serios han dicho. Franco, táctica y estratégicamente, era un anticuado perfecto. Franco era un hombre que siempre entendió la guerra como el choque de un ejército contra otro. Los propios alemanes, amigos suyos, lo comentaron. Él no sabía nada, por ejemplo, del empleo de los carros de combate. Y toda la guerra de España, y esto lo ha dicho Salas Larrazábal, es decir, que no lo ha dicho un enemigo de Franco, que la guerra civil española fue un ejemplo de guerra colonial al estilo antiguo y que las técnicas modernas de guerra, Franco no estaba al tanto. Era así, esto sí, hay que reconocerlo. Era un gran organizador. Era como aquel tipo de generales de Napoleón que se clasificaban de organizadores. Era un personaje que el cuartel general del Generalísimo daba unos partes de distribución de la batalla y de las fuerzas y tal, verdaderamente notable. Pero luego, táctica y estratégicamente, Franco era una calamidad. Y esto es lo que, por supuesto, el señor Suárez olvida completamente, claro.
Siguiendo cronológicamente más o menos el discurso de la entrada, ¿no? Dice, sobre el 18 de julio, por ejemplo, que tú has escrito un libro estupendo a propósito de esto, se dice que fue un pronunciamiento militar fallido que desembocó en una guerra civil, sin llegar a calificarlo nunca de golpe militar. Entonces, ¿cómo no puede calificarlo de golpe militar, no? Sí, es obvio. Claro, y además, técnicamente hablando, y también recurro a autores franquistas, técnicamente hablando, aquello no es un pronunciamiento. Los pronunciamientos son una cosa del siglo XIX y tienen su técnica y tienen su desarrollo. Es decir, tienen un desarrollo que el pronunciamiento es un grupo militar que intenta cambiar una situación política porque las elecciones no funcionan. Evidentemente, a lo que ocurre el 17 de julio no puede llamársele pronunciamiento. Es un golpe o insurrección militar en toda regla, vamos. Sí, y además no es para cambiar el gobierno. No. Que es lo que ocurría con los pronunciamientos en el siglo XIX. Y además es para cambiar un régimen elegido democráticamente. Y detener un proceso social que ellos creían que estaba en marcha. Creían que estaba en marcha, porque realmente no lo estaba. Pero efectivamente, lo de pronunciamiento es un error completo. Bien. Bueno, sobre la guerra civil, afirma que una guerra larga de casi 3 años le permitió derrotar a un enemigo que en principio contaba con fuerzas superiores. Para ello, faltando posibles mercados y contando con la hostilidad de Francia y Rusia, hubo de establecer estrechos compromisos con Italia y Alemania. Y ahora pregunto yo, ¿cómo puede obviarse que Franco contó con la ayuda italiana y alemana muy superior a la larga y además prácticamente inmediata? Mientras que la República pues se quedó desatendida con la farsa aquella del pacto de no intervención. Ese pasaje es completamente falso, es decir, es más falso de los que han mencionado hasta el momento. Que él tuviera que echarse en manos de Alemania e italiano ante la renuencia de Francia. Bueno, esto es absolutamente falso, sobre todo en el caso de la Unión Soviética, que entró en el asunto mucho después, o bastante después. En segundo lugar, que, bueno, ¿cómo puede obviarse efectivamente que, contra lo que dice el señor Suárez, las fuerzas de Franco fueron rápidamente superiores? No en el momento de la sublevación, pero rápidamente, y además de mucha más calidad. Y todo eso es también manipular la realidad de una manera descarada y obscena, vamos, está claro. Claro. Bueno, y lo más controvertido, una de las cosas que se han citado en todos los medios ha sido su afirmación de que Franco montó un régimen autoritario, pero no totalitario. Eso es prácticamente lo más divertido de todo. Sí. Sobre todo, bueno, si uno no le da una vergüenza monumental, que es lo que ocurre también. No, es que este hombre, por lo visto, no ha visto algunos vídeos que existen donde Franco habla de haremos un Estado totalitario. Es decir, Franco no emplea la palabra totalitario nunca. Bueno, total, esto es tan grosero que se supone que, bueno, que el lector que está leyendo no sabe nada del asunto. Ya. O sea, una cosa verdaderamente escandalosa, ¿no? Escandalosa. Ensalza también, como es lógico, su comportamiento ante la guerra mundial, el comportamiento de Franco. Dice, por ejemplo, en mayo de 1940 se produjo el hundimiento de Francia. Franco pasó de la neutralidad a la no beligerancia. Esto es verdad, dice, pero por eso ofreció sus buenos oficios a Pétain para conseguir que se dulcificaran las condiciones del armisticio. Tú fíjate. Y bueno, además reitera todos los mitos de la historiografía franquista en relación con la entrevista de Hendaya, pero sobre todo, y es a donde quería llegar, obvia cualquier alusión a la represión de la inmediata posguerra y afirma que Franco, además, presidió los actos de inauguración del Valle de los Caídos, gigantesco monumento funerario, lo califica así, en el que esperaba se albergasen cenizas de los muertos en uno y otro bando. ¿Qué te parece esto? Bueno, pues que eso, en primer lugar, es otra falsedad por el hecho mismo de no decir toda la verdad. Es decir, el proyecto del Valle de los Caídos no eliminaba efectivamente el enterramiento de combatientes republicanos, pero con la condición de que fuesen católicos, con lo cual esa condición está explícitamente puesta ahí, con lo cual resulta que elimina una gran parte de ellos, que podían ser católicos o no, pero que no constaban como tales. En segundo lugar, los combatientes republicanos que se llevaron al Valle de los Caídos, y los estudios hechos recientemente lo muestran claramente, la mayor parte de ellos no tenían la autorización de sus familias, que esta es otra historia. Y por último, cabe decir que la cantidad de combatientes republicanos que hay en el Valle de los Caídos, que los hay, es mínima comparada con los demás. Aquello de que explícitamente fueron movimientos funerarios de dos bandos es una falsedad completa. Es decir, esto de admitir combatientes republicanos era más bien un parche, un complemento
ya ver la cuestión de que fuesen católicos. Es decir, mire usted, aquí nos limita usted esto especialmente, ¿no? Bueno, y en cualquier O sea caso, hoy mismo el Valle de los Caídos es la referencia, el de lugar, los vencedores. claro, en el lugar en que se celebran todos los 20 de noviembre el aniversario de la muerte de Franco, De ahí que, como etcétera, sabe, etcétera. bastantes familias de combatientes republicanos que hay allí ya han reclamado y tal. Lo que ocurre es que, bueno, vamos a decirlo todo, el Valle de los Caídos tiene hoy, como monumento funerario o como lugar funerario, tiene un grave problema de identificación de cadáveres y más problemas de tipo biológico, de cómo se han conservado esos cadáveres, etcétera. Pero este es otro tema. Ya. Es decir, los republicanos son pocos y ya digo, aquello era pues una simple concesión a la megalomanía de Franco de decir, bueno, este asunto tiene que ser de todos los españoles. ¿Tal? Es decir, la idea de que aquello es un monumento de reconciliación, que es lo que da a entender este ciudadano, es completamente falsa. Completamente falsa. Claro. ¿Y el tema de la represión? Bueno, esto ya cabía esperar, dado el tono general o sea, no habla de víctimas, no habla efectivamente del proyecto de cambiar el régimen, eliminando a toda la élite dirigente y más que la élite dirigente de la España republicana, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una infamia completa. Que bueno, que de ahí que esto fuera lo primero que llamó la atención. Claro, cuando el artículo de Franco no es lo único que llama la atención, pero claro, es lo más escandaloso de todo. Claro. Es que no solamente obvia la represión y las leyes represivas, ¿no?, que todos conocemos, ¿no?, que ni siquiera las menciona, sino que además afirma que suprimió las leyes arcaicas, utiliza esta expresión, leyes arcaicas, sustituyendo las cortes marciales por un tribunal de orden público, dejando en olvido las leyes contra el comunismo y la masonería y promulgando nuevas disposiciones acerca de la libertad de prensa y de la religiosa, acordes con la situación europea. Ya estamos en 1963. O sea, ¿cómo valoras estas afirmaciones? Bueno, vamos a ver. Primero, no sé si es tu lectura del párrafo o es... Vamos a ver. Dice que hace leyes más modernas, sí, dejando aparte las leyes de responsabilidad política y contra la masonería y el comunismo. Y esas leyes, ¿quién las hizo? Claro. Las hizo el propio Franco. Claro. Y considerar que el Tribunal de Orden Público es una cosa más moderna que lo anterior. Bueno, mire usted, más moderna porque ya no intervienen los militares, pero lo demás es todo igual. O sea que, bueno, me estoy riendo y no debería reírme. Ya, pero es una cosa muy esto no se puede, en fin, permitidme esta expresión rápida. Bueno, uno no puede contemplarlo esto tranquilamente. O te ríes, como estoy diciendo, y no está bien, o lloras. Efectivamente, tienes toda la razón, pero lo más grave a mi juicio, con ser muy grave todo esto que estamos comentando, es no solo que intenta tergiversar la verdadera naturaleza del régimen de Franco, que en fin hoy ya la conocemos, ¿no?, sino que incluso le atribuye la redacción de un texto constitucional. Sí. El autor de la entrada escribe textualmente: la ley de principios del movimiento que dibujaba un nuevo orden constitucional, 12 axiomas, entre los que figuraban la confesionalidad católica y la unidad indisoluble de España, serían base inalterable para la nueva Constitución. Y continúa: el 22 de noviembre de 1966, Franco presentó ante las Cortes la Ley Orgánica del Estado, que fue aprobada en referéndum por una mayoría muy considerable. El régimen se daba a sí mismo una Constitución que Franco consideró como un éxito personal. Sí, permíteme una observación que creo que puede cerrar esto perfectamente. Ese texto de don Luis Suárez debería aparecer en el futuro en las antologías de la manipulación descarada de la historia desde un personaje que se considera a sí mismo historiador. Es decir, no he visto una cosa igual en mi vida. De manipulación absoluta de todo. Sí, de todo. Porque claro, confío. Con mentiras, verdades a medias, distorsión de la realidad. Es decir, una antología auténtica de cómo se puede falsear la realidad histórica de manera descarada. Bueno, es una pena que ahora que estábamos entrando en materia tengamos que terminar. Creo que efectivamente lo que has dicho es un buen cierre para este primer programa, pero emplazamos al profesor Julio Aróstegui para un segundo que espero que sea tan interesante y tan ameno como este. Muchas gracias. Quedo emplazado con mucho gusto. Gracias.